Muy buen día. Mi nombre es Omar Humberto Huerta Uchim y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que se está haciendo en la tesis de la maestría en mecatrónica. Contenido, hablaré acerca de lo que es la tecnología de Internet de la energía, Internet de las cosas. Hablaré del gestor de la energía, que es en lo que se está trabajando. Algunos de sus componentes principales, como son el microcontrolador Arduino, un sensor de corriente y un sensor de voltaje. Después, un ejemplo de cómo es el diagrama de flujo del gestor para hacer la toma de decisiones, el código que se utilizó para hacer el gestor, la parte en la que me encuentro trabajando, unas referencias y una pequeña conclusión. Internet de la energía es una tecnología en la cual contiene interfaces punto a punto, routers de energía y sistemas operativos basados en estándares abiertos. Internet de la energía es una tecnología reciente en la cual se trata de administrar la energía eléctrica generada. Esto por las nuevas tendencias que han surgido, como son las energías renovables, como lo podemos ver aquí, la carga de vehículos eléctricos, entre otros sistemas de generación de energía. Entonces, esta tecnología permite hacer la comunicación entre estas diferentes fuentes de energía. La siguiente tecnología utilizada es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, de acuerdo a Cranenburg, es una infraestructura de red global que es dinámica con capacidades de autoconfiguración. Está basada en estándares y protocolos de comunicación. Una de sus ventajas es que son interoperables y contienen atributos. Estos atributos les permiten tener una personalidad, por así decirlo, virtuales, y están apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, la tecnología de Internet de las Cosas permite a cualquier dispositivo eléctrico, electrónico del mundo real poder tener comunicación a través de la Internet. Esto es decir, que mediante ciertos módulos o ciertos microcontroladores se le pueden agregar a cualquier dispositivo, por ejemplo una cafetera, y la puedes tener conectada a internet para controlarla y tomar decisiones de en qué momento la quieres encender y en qué momento la quieres apagar. El gestor de energía. En el mercado existen diferentes gestores de energía. Por ejemplo, estos gestores de energía que tengo aquí realizan la función para la cual fueron programados. Hacen un monitoreo del voltaje, de la corriente, del consumo energético, de la potencia. Pero solo hacen un monitoreo. No pueden o no toman decisiones en función de la información que están obteniendo. Simplemente se programan. Lo que se intenta hacer en este trabajo es que el gestor pueda tomar decisiones teniendo como referencia la información que se está proporcionando. Entonces, el gestor es capaz de tomar ese tipo de decisiones y con esto bajar el consumo energético. Dentro de los componentes principales está el microcontrolador Atmega 328P, que viene en la carcasa del Arduino Uno. Se utilizó el Arduino Uno por la practicidad de que los pines son de fácil acceso. Para la lectura de los sensores se utilizaron los pines analógicos. El sensor ACS712ST30 amperes es un sensor que sirve para medir la corriente que está circulando en el circuito. Este sensor es de tipo invasivo porque hay que realizar un corte en la línea principal y conectarlo a estos bornes.
El sensor se basa en el método Hall y se induce una corriente por estas líneas de cobre y un mecanismo interno lee ese campo electromagnético generado por la cantidad de energía, de amperes que está fluyendo, y nos da una señal en voltaje que es directamente proporcional al amperaje que ingresa. El sensor ZMPT101B es un sensor que mide voltaje. Una de las particularidades de este sensor es que contiene un pequeño transformador con una relación 1 a 1. De este lado tenemos la corriente alterna y de este lado tenemos la corriente directa. Esto nos garantiza un aislamiento que no va a dañar, que no dañaría los circuitos del lado donde se están realizando las lecturas. Y por este lado, cualquier fallo que haya en la red, pues no nos va a dañar el sensor. Dependiendo del voltaje con el que se alimente el sensor, va a ser el desplazamiento en la salida de la lectura. Este sensor lo estamos trabajando con 5 voltios, entonces nos da un desplazamiento de 2.5 voltios y nos da una salida senoidal en corriente directa y no está rectificada, para que lo pueda leer el pin analógico del Arduino. El diagrama de flujo, en él podemos observar, se utilizaron 6 métodos que son los de color azul para poder realizar la lectura de la energía de la vivienda. 4 condicionales para hacer la toma de decisiones por cada método. En la primera parte del diagrama de flujo tenemos el inicio y la parte donde se declaran las variables, las constantes y las librerías. Para la escritura del código se utilizó el IDE de Arduino, y en el cual se declaran librerías que nos van a servir para realizar la comunicación entre los diferentes módulos y el display. Se declaran las unidades de sensibilidad de los sensores, tanto de voltaje como de corriente, que posteriormente se utilizarán. Se declaran las variables que guardarán los valores calculados en los diferentes métodos. El método setup es en donde se inicializan las variables que se declararon. El método void loop es el método principal porque es el que toma las decisiones. Cuando se energiza el Arduino, el método void loop, su primera instrucción es verificar que haya pasado un segundo. Si pasa un segundo, va a llamar a los diferentes métodos, como son el método que obtiene el voltaje, el método que obtiene la corriente, el método que obtiene la potencia y el método que obtiene la energía. Estos métodos van a arrojarnos los valores necesarios para calcular la energía que se hace en esta sección, en la cual después de que se hace el cálculo de la energía por segundo, se manda a imprimir en el display en las unidades de kilowatt hora. Este método, como es un método del IDE, se encicla. Entonces este método nunca va a dejar de estar haciendo las lecturas hasta que se le retire la energía al microcontrolador Arduino. El método que obtiene el voltaje RMS utiliza la fórmula para obtener el voltaje RMS. Para obtener el voltaje RMS se realiza una condición de que se realicen 500 muestras durante un segundo. Es decir, se van a tomar 500 muestras durante un segundo. Posteriormente se aplica la fórmula y el valor pues se devuelve, y con eso se obtiene el método de
del voltaje. El método que obtiene la corriente RMS se utilizó el método pico a pico. Con el método pico a pico también se realiza un muestreo de 500 muestras y de acuerdo a la fórmula y la configuración previamente de los sensores se puede obtener la corriente RMS. Cuando se obtiene la corriente, la potencia RMS, se hace un paso de parámetros y se envían los resultados de los métodos que obtienen el voltaje y la corriente. Y por fórmula, para obtener la potencia únicamente es multiplicar el voltaje por la corriente. El método que obtiene la energía recibe los parámetros calculados de la potencia y los devuelve. Esa es la única funcionalidad de este método. El valor que devuelve la potencia se utiliza para hacer el cálculo de la energía. Como trabajo actual se está trabajando en la parte de la interconectividad y se está utilizando el microcontrolador ESP8266. Se está utilizando en un módulo Wi-Fi en el cual está en un PCB o en un circuito impreso con una memoria RAM. Este microcontrolador tiene la particularidad que se puede trabajar independiente o puede trabajar con el módulo Arduino como una extensión. Esto es para brindar la comunicación vía Wi-Fi. Y este módulo tiene un relevador electromecánico que se le puede agregar el microcontrolador para brindar conectividad Wi-Fi y poder tomar decisiones en los dispositivos que se encuentran conectados al gestor de energía. Estas son algunas de las referencias. Y pues mis conclusiones son que un dispositivo que sea capaz de brindar un ahorro en el consumo energético, como es el caso de un gestor de energía, ayuda reduciendo los costos de las facturas y generando un menor impacto para el ambiente. Y por mi parte sería todo y pues muchas gracias por ver este video.